Bien, les decía hace un momento, chicos, que nosotros estamos realizando todo este estudio de reconocimiento de términos, prefijos, sufijos, todo lo que tiene que ver con la nomenclatura médica. Estamos reconociendo los signos y los síntomas. Estamos haciendo todo este proceso para generar un procedimiento denominado propedéutico clínico, que nos va a permitir tener el estudio de los conocimientos preparatorios antes de lo que es la clínica propia del paciente. Para eso vamos a necesitar de lo que es la semiología para estudiar los signos y fenómenos que evocan para generar una idea acerca de la enfermedad. Y por otra parte vamos a estudiar la sindromología para determinar los síndromes que se están generando a través de la asociación o agrupación de signos y síntomas que van a formar parte de toda una clínica patológica. Un ejemplo de una clínica patológica, por ejemplo, les estoy proponiendo el síndrome histérico, que es una asociación de signos y síntomas propios de un paciente pediátrico. Entonces, una vez que nosotros asociemos tanto la semiología como la sindromología, vamos a poder nosotros generar una propedéutica clínica acerca de la patología que estamos cursando a ver. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? ¿Puedo volver a Listo, repetir? ¿será que puede volver a explicar, por favor? Sí, se escuchaba entrecortado. Ya, les decía, chicos, que cuando nosotros realizamos toda la observación de los signos y los síntomas y vamos reconociendo ciertos procesos patológicos que tenían que, en este momento ya sabemos a partir de la nomenclatura semiológica o nomenclatura química que les acabo de presentar, estamos utilizando toda esta información para poder generar una propedéutica clínica. ¿Qué quiere decir? Que estamos asemejando toda esa información para poder generar un posible desarrollo clínico de una patología a través de los signos y fenómenos que estamos estudiando en la semiología y a través de la asociación de estos signos y síntomas de manera agrupada que nos va a dar como estudio la sindromología, que nos va a permitir determinar la causa y los posibles efectos de una alteración o patología sobre el organismo de nuestros pacientes. Entonces, todo este procedimiento nos va a ayudar a elaborar lo que se denomina una clínica propedéutica. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora sí está claro que todo lo que hemos ido revisando en esta parte de introducción a la semiología nos va a determinar todas las características patológicas para poder abordar a un paciente y ver, revisando que cada día mejore aquel cuadro clínico que se ha dado por una patología. Eso es lo que vamos a partir de ahora ir revisando y aprendiendo para poder valorar a las personas en su cuadro patológico. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? No, listo, no está bien. Ya, a ver, voy a preguntarle a María. María, ¿para qué te sirven los signos y síntomas? ¿Para qué crees que es importante que ustedes aprendan a diferenciar un signo y un síntoma? Para poder obtener un cuadro clínico y de ahí poder sacar un diagnóstico de acuerdo a la patología que presenta el paciente. Ya, está muy bien. Para poder sacar todo un diagnóstico, es correcto, y a partir de ese diagnóstico elaborar toda una propedéutica clínica.
que nos permite, como tú decías, abordar al paciente en sus distintos estadios patológicos. Está muy bien. ¿Para qué más nos servirá el estudio de la semiología y la sindromología, Carlita? ¿Cómo dijo Lisa? No le escuché bien, está entrecortada. ¿Para qué más nos servirá el estudio de la semiología, Carlita? Bueno, la semiología es para más que todo para saber o para poder llegar a saber qué es lo que, digamos, tendría nuestro paciente mediante los síntomas, los signos, mediante todas las cosas todo lo que el paciente presenta, ¿no? Ya. Ahora vamos a ir revisando, chicas, toda esta información y la vamos a ir transcribiendo o haciendo una impresión de toda esta información en una historia clínica. Una historia clínica es como cuando nos van narrando un cuento, es todo lo que va a suceder acerca de una patología. Entonces, cuando nosotros éramos niños nos contaban historias, ¿verdad? Y nos iban narrando diferentes sucesos acerca de de algún determinado cuento o historia fantasiosa. En este caso, cuando nosotros hablamos en salud de historia clínica, de igual manera vamos a tener la narración de diversos sucesos por los cuales está atravesando el paciente. Y a través de esos sucesos que nos narra el paciente, nosotros vamos a tener que interpretar qué alteraciones patológicas y qué sistemas están siendo afectados por la patología que está cursando nuestro paciente. Entonces, la historia clínica es un registro de la información que se va a obtener a través de una entrevista que se va a dar entre el paciente y el médico. En este caso va a ser entre el terapeuta, que van a ser ustedes, y su paciente. Esta entrevista que se va a ir realizando va a ser una narración que vamos a tenerla que convertir a un proceso escrito nosotros. Toda la narración verbal que nos dé el paciente la vamos a tener que typear y escribir de manera ordenada en función a los datos cronológicos que nos vaya indicando el paciente, desde la anterioridad hasta a la actualidad del cuadro de la patología y cómo ha ido evolucionando, asociadas a sus situaciones personales o familiares. De esta manera, nosotros vamos a poder emitir un juicio acerca de la enfermedad actual que está cursando el paciente. Para eso yo voy a necesitar o yo voy a realizar un interrogatorio a mi paciente, un cuestionario, una secuencia de preguntas para que él pueda responder qué es lo que ha sucedido en función a su salud o desde cuándo ha sucedido esta situación. Una vez que yo termine mi interrogatorio, voy a tener que realizar un examen físico y ver los resultados si es que yo necesito o solicito ya estudios complementarios como laboratorios clínicos, diagnósticos por imagen o alguna aplicación de alguna técnica especial. En este caso, chicos, nosotros como fisioterapeutas vamos a utilizar técnicas especiales para valorar algunos segmentos del cuerpo de nuestro paciente, brazos, rodillas, muñecas,
para determinar si la lesión es muscular, articular o nerviosa. Entonces nosotros vamos a hacer técnicas especiales para evaluar estas situaciones. Dentro de lo que es la elaboración de esta historia clínica, nosotros tenemos que ser totalmente claros y precisos con lo que vayamos a preguntar. Tenemos que tener un orden lógico y obviamente registrar de manera detallada esta información. Cuando les digo de un orden lógico, si mi paciente viene pues con dolor a nivel lumbar, yo le voy a tener que preguntar temas asociados a un dolor lumbar, a un dolor a nivel de la cintura o espalda baja. A esto preguntaré, por ejemplo, si es varón, le preguntaré si ha consumido bebidas alcohólicas, si ha estado constipado, que muchas veces un dolor de constipación se refleja a nivel lumbar. O si es una paciente femenina, tendré que preguntarle cómo es su ciclo menstrual, si ha sido mamá, si ha tenido cesárea, no sé. ¿Por qué hago estas preguntas? Porque un dolor a nivel del tejido visceral de los órganos reproductores también me generan un dolor a nivel lumbar. Entonces, por eso dice que tiene que tener un orden lógico. Determinar si este dolor es propio del segmento o está asociado a alguna alteración de otro segmento. Ahora, es importante que ustedes consideren que la historia clínica es un documento legal por el cual el médico, el terapeuta, el fisioterapeuta va a poder respaldarse en caso de que su paciente no realice su tratamiento al pie de la letra y desconozca su proceso patológico. Como ustedes bien saben, es difícil para cualquier persona asimilar que sea un estado patológico. Y bajo esa situación de estar en un estado patológico, también es difícil seguir las instrucciones médicas o terapéuticas que nosotros podamos dar. Entonces, si el paciente en algún momento comete negligencia en contra de su salud, ustedes al tener un registro de evaluación van a estar respaldados y van a poder someterse a una situación legal y decir que ustedes tenían información, que habían compartido la información con su paciente, pero el paciente no asimila su situación de salud, ¿no? Entonces, muchas veces no es la negligencia del médico, sino es la negligencia del paciente por no hacerse hacer sus controles de sangre, por no consumir sus medicamentos, por no llevar todos los hábitos que el médico ha recomendado para su salud y no ejecutarlos diariamente. Entonces, por eso nos sirve una historia clínica como documento legal, porque ahí está toda la información de cómo está llegando el paciente a sus manos. Entonces, una historia clínica se va a realizar considerando dos situaciones. Primero, el servicio al que pertenece esta historia clínica va a ser especializada y desarrollada para las características de los pacientes que ingresen a esas áreas. Por ejemplo, un sistema de urgencias, un sistema de urgencias o emergencias va a tener una ficha de evaluación muy diferente a un paciente que haga una consulta externa, ambulatoria, o para un paciente que tenga una hospitalización, o un paciente que reciba promoción y prevención de la salud. Entonces, la historia clínica de esos servicios van a ser muy diferentes entre ellos, porque cada servicio tiene, por ejemplo, que evaluar sus prioridades. En un sentido de emergencias y de urgencias, para ellos las la principal prioridad es mantener los signos vitales estables. Entonces, ellos tendrán que valorar y también describir o informar en la historia clínica de los signos y síntomas más importantes de ese paciente. Por otra parte, también existen historias clínicas especializadas de ciertas áreas. Por ejemplo, una historia clínica gineco-obstétrica
es muy particular porque hace la evaluación de la mamá en semanas gestacionales y también paralelamente hace un control del bebé en esas mismas etapas. Entonces, es una historia clínica muy especial y muy detallada, la historia clínica ginecobstétrica. O una historia clínica pediátrica. Es muy detallada y con valores en función a signos vitales y otros puntos de valoración muy diferentes a los del adulto. Un ejemplo es la temperatura o las respiraciones. Una persona normal respira entre 12 a 20 veces por minuto. En cambio, un paciente pediátrico respira entre 20 a 40 respiraciones por minuto, dependiendo de su edad pediátrica. Entonces, eso hace que sea muy especial la historia clínica de ese área. O una historia clínica oncológica, que también va a tener particularidades para dar información fidedigna al médico de cómo está evolucionando su paciente. ¿Hasta ahí me están entendiendo qué es una historia clínica, chicos? ¿Qué es una historia clínica, Katy? Es un registro de la información del paciente, donde se anota todos los signos y síntomas que el paciente narra y nosotros sí o sí se tiene que preguntar en orden y es escrita. Ya, muy bien. Hasta ahí está entonces claro. Así como existen tipos de historias clínicas según el área o la especialidad que vayamos a trabajar, para elaborar una historia clínica van a existir momentos o etapas que deben ser realizadas a cabalidad dentro de una valoración. En este sentido, siempre vamos a, en una historia clínica, inducir la recolección de datos, que quiere decir tratar de recabar la mayor información de cómo está llegando nuestro paciente, ya sea por la narración que te dé él mismo o porque terceros acompañan a este paciente y te dan información de lo que está sucediendo. Otra situación es la selección significativa. ¿Qué quiere decir? Que yo debo seleccionar los datos o la información de prioridad en salud. Si mi paciente ha tenido una hemorragia, yo tendré que preguntar, imagínense que ha tenido una hemorragia por un golpe, entonces para mí es muy importante preguntar al paciente hace cuánto tiempo está sangrando, cuánto de sangre cree que ha perdido aproximadamente. Entonces, esos datos para mí van a ser significativos. No va a ser significativo preguntarle dónde se ha golpeado, con qué se ha golpeado para que haya este tipo de hemorragia, ¿no? Entonces, para mí va a ser más importante saber cuánta sangre ha perdido, porque es una información que me va a determinar que si mi paciente va a entrar o no a un cuadro de anemia. Entonces, tengo que aprender a seleccionar la información. También tengo que aprender a interpretar la información. ¿Qué quiere decir? Si es un paciente que tiene dolor de cabeza, estornudo frecuente, tiene dolor generalizado a nivel del cuerpo, aumento de temperatura, no puede captar olores ni sabores, toda esa información yo tengo que interpretarla para dar un diagnóstico. Y con toda esa información que les he dado hace un momento, ¿qué creen que tiene mi paciente, chicos? Una gripe. COVID. O Ya, una fiebre. COVID. COVID. Exacto. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que no capta olores, no siente sabores, fiebre, depresión,
etcétera. Entonces es más asociado a un COVID. Entonces esta interpretación me va a permitir generar un diagnóstico. Una vez que yo genere un diagnóstico, voy a llegar a una etapa denominada conclusión, en la que yo voy a poder determinar las causas o el origen que está agravando o ocasionando este cuadro clínico. Entonces, cuando yo haga una historia clínica, debo cumplir estas etapas y ustedes deben aprender a cumplir estas etapas para poder generar una información correcta y también absorber la información correcta que están narrando sus pacientes. Dentro de toda historia clínica, ustedes han debido ver que cuando por alguna razón han ido a un médico, les han ido tomando información y a veces no son solo una hoja, sino son 2 hojas o 3 hojas, etc. Toda esa información que está recabando va a estar dentro de una historia clínica y la historia clínica se va a dividir en 7 partes importantes. La primera, que corresponde a la anamnesis, que va a estar al inicio de una historia clínica, que la anamnesis en realidad hace relación a la información personal de mi paciente. El examen físico, que tiene que ver con la valoración de los signos, síntomas y la valoración de todos los sistemas que estén afectados posiblemente por la patología. El diagnóstico, que es la tercera parte o ocupa el tercer lugar dentro de una historia clínica. También dentro de una historia clínica se va a observar el plan de tratamiento que se está dando para ese diagnóstico patológico. Luego vamos a observar la evolución, que es todo el proceso de desarrollo patológico de mi paciente desde que ingresa a la atención por el servicio de fisioterapia en este caso, hasta su etapa final o la etapa de alta hospitalaria. Los anexos, que tienen que ver con todas las pruebas y laboratorios, pruebas imagenológicas como rayos X, tomografías, ecografías y laboratorios que van a ser anexos a la valoración del paciente para dar su diagnóstico, y la epicrisis, que es el proceso de evolución clínica que está teniendo mi paciente, considerando episodios favorables o desfavorables que se den dentro de su etapa de recuperación. Hasta ahí está siendo claro que toda historia clínica tiene que tener 7 puntos importantes. Hasta ahí está claro, ¿verdad? Bien. A partir de eso vamos a ahora elaborar la primera etapa denominada anamnesis. Dentro de la anamnesis vamos a ir reconociendo la información de nuestro paciente a través de su diálogo abierto que va a tener con nosotros. Por lo general, la anamnesis aporta el 75% de información para realizar un diagnóstico clínico. Es el componente más importante dentro de una historia clínica porque nos permite realizar el interrogatorio que vamos a ejecutar sobre nuestros pacientes. Entonces vamos a decir que la anamnesis es un interrogatorio en el cual se va a indagar o se va a averiguar la situación del paciente a través de la narración propia del paciente o de los terceros que lo acompañen a su evaluación. Esta narración es una apreciación personal que tienen los pacientes acerca de la patología que están cursando, y además de eso va a permitir que en esta etapa el paciente pueda relatar dicha información para determinar los síntomas que se están trabajando.
Todo esto lo vamos a tener que hacer a través de un interrogatorio o de unas preguntas que nosotros como terapeutas o médicos vayamos a generar. Entonces, una anamnesis va a estar formada por 5 etapas. Primera etapa, que tiene que ver con la identificación de los datos personales del paciente. Segunda, que tiene que ver con con el motivo de consulta por lo cual está nuestro paciente visitándonos. Luego, tenemos que reconocer o estar informados de que si existe una enfermedad actual asociada al cuadro clínico que presenta el paciente o no asociada al cuadro clínico. También vamos a ver dentro de una anamnesis la información que se nos dé como antecedentes personales, sin olvidar, obviamente, que vamos a recabar información de antecedentes familiares. En ese sentido, chicos, cuando nosotros empecemos a hacer una anamnesis, tenemos que considerar los siguientes aspectos que son claves para darle mayor, ¿cómo les digo?, mayor confianza a su paciente. Entonces, estos aspectos, y vuelvo a reiterar, es la confianza y el respeto totalmente por el paciente. Jamás debo generar una respuesta burlesca o una respuesta desagradable en cuanto a la información que nos brinda el paciente. En todo momento, dentro del proceso de evaluación, debo ser amable y darle el trato adecuado a ese paciente, ya sea por la edad o por las características patológicas con las que está llegando a nuestra consulta. Por otra parte, debo dirigir la entrevista y no generar monólogos. ¿Qué quiere decir esto? Debo realizar un cuestionario, pregunta y respuesta, y no solo generar un monólogo por parte mía como evaluador o por parte del paciente como narrador. Deben aprender a escuchar. Cada detalle que el paciente narre puede ser un descubrimiento para solucionar el problema patológico por el cual cursa. Además de eso, ustedes tienen que aprender a preguntar y a ser muy específicos en cuanto a la información asociada a la patología que dice tener nuestro paciente. Además de eso, deben usar un lenguaje claro. Cuando estén con los pacientes, es imposible utilizar un lenguaje o una verba clínica. No pueden hablar con tanta terminología con su paciente. Entonces deben hacer preguntas más claras y con términos más populares. Obviamente que cuando hagan el informe o la historia clínica, van a tener que utilizar la terminología clínica para poder escribir o transcribir toda la información que está narrando su paciente. Tienen que aprender a discernir la información necesaria o urgente. ¿Por qué? Porque a veces nuestro paciente viene con un dolor lumbar y muchas veces termina hablándonos de del flujo nasal que tiene o de otras situaciones personales, familiares o psicológicas por las que está cursando. Entonces, escojan bien la información que va a narrar su paciente. Y por último, es importante considerar que hay que tener un lenguaje no corporal, no gesticulen ustedes. Si su paciente les dice que tiene o que está cursando, por ejemplo, COVID, SIDA, cáncer, no hagan una gesticulación de asombro o no modifiquen la posición de su cuerpo y que parezca que se están alejando de la persona. No, tengan un lenguaje natural, no exacerbado corporal cuando estén informados de algún aspecto en particular de su paciente.
Entonces, la primera etapa, chicos, de toda historia clínica, una vez que tengamos o podamos asimilar la información que les acabo de presentar en este momento, van a empezar ustedes a elaborar su historia clínica. Y toda historia clínica se inicia con este punto. El punto número 1 hace referencia a la identificación del paciente y a lo que es la toma de los datos personales. Dentro de este apartado en historia clínica, vamos a considerar los datos personales a adquirir de esa persona de manera ordenada y en función al día que estoy trabajando. Por eso, en esta etapa de la historia clínica, siempre vamos a iniciar con la fecha y hora. Entonces, ustedes van a registrar la fecha y la hora con la que están empezando a trabajar con su paciente. Por decirles, hoy día 15 de septiembre del 2020. ¿A qué hora estoy iniciando esta historia clínica? A las 23, a las 20:23. Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tengo una información. Y esto es muy importante cuando yo tengo que comparar esta información con la etapa final del tratamiento de mi paciente, porque se le va a volver a hacer una evaluación. El nombre completo en una historia clínica debe ir totalmente la narración. El nombre, por decirles, Juan Pérez, digamos que se llame, Juan Pérez. Entonces, en una historia clínica debe ir de esta manera. Pero cuando yo hago la presentación de una historia clínica públicamente, donde existe un gran número de personas, entonces yo no puedo poner el nombre de Juan Pérez, porque tengo que reservar la información. Entonces simplemente pondré las iniciales de mi paciente. El paciente JP, o me voy a referir al paciente, paciente 1, si es que se hace muy pública la información del paciente, entonces puedo utilizar estas dos siglas para para evitar que los demás reconozcan de qué personaje estoy hablando. Entonces, cuando ustedes hagan la presentación de alguna historia clínica en el curso, traten solo de poner las iniciales del paciente. Y de manera muy privada, ustedes pueden tener el registro completo de su nombre para poder manejar al paciente. Algunas instituciones van a trabajar siempre con el número de carnet de identidad y también con la aseguradora y el número de asegurado al que ustedes pertenecen. Esto siempre y cuando exista un hospital o algún seguro de salud en nuestro paciente. Si no existiera eso, entonces se omite este tipo de información. Se va a considerar la edad, el lugar y fecha de nacimiento y el estado civil. Obviamente, siempre en toda historia clínica a nivel de los datos personales, se va a considerar el género. Ya no solo se coloca femenino o masculino, sino también ahora se considera los términos de gay, lesbiana, heterosexual o también el término de homosexual. Es importante también considerar la raza, porque la raza nos va a determinar también si va a haber algún tipo de resistencia a nivel biológica por el tipo de tejido en el que se haya desarrollado su historia genética de ese paciente. O también nos sirve para la suministración de algún tipo de medicamentos o terapia física. No olviden que los pacientes de piel oscura son más resistentes
para realizar ejercicio que los pacientes de piel blanca. Entonces esto también nos es muy importante colocar en la historia clínica. Y la religión, no se olviden que hay religiones que prefieren evitar la transfusión de sangre o el consumo de alguna sustancia. Y nosotros como fisioterapeutas muchas veces utilizamos pomadas con alguna planta medicinal en especial, que para algunas religiones puede ser demasiado ofensivo. En lo que es escolaridad, siempre se registra el nivel de formación del paciente. Muchas veces de escolaridad se utiliza más para historias clínicas del área humana, como psicología, pedagogía. Sin embargo, vamos a considerar en nuestra historia clínica para ver el grado de formación de nuestros pacientes y determinar cierta información que se la puede expresar en cuanto a su enfermedad. La ocupación, que muchas veces es el desencadenante patológico. En el caso nuestro, por ejemplo, pacientes que trabajan en construcción, por lo general tienen muchas lesiones a nivel dorso-lumbar, o pacientes que trabajan en la parte de cocina, también van a generar alteraciones linfáticas y cutáneas, porque su ocupación les exige estar mucho tiempo de pie, entonces por eso nos sirve y es de gran importancia saber a qué se dedica nuestro paciente. En lugar de procedencia, simplemente para apoyar la información en cuanto a los datos de la raza. El lugar de residencia, es muy importante saber si este paciente vive en un ámbito urbano o rural, para ver también qué es lo que puede activar la patología, su teléfono y la información del acompañante si estuviese. Bien, chicos, en un minuto más va a finalizar nuestra clase. Para la siguiente semana van a elaborar la historia clínica de 5 personas, considerando simplemente los datos personales. Entonces a la plataforma van a subir en un documento de Word 5 historias clínicas diferentes, porque van a ser 5 evaluaciones de datos personales a 5 personas diferentes. Voy a habilitar voy a habilitar una función en lo que es la plataforma de Classroom para que suban su tarea. Bien, con esto voy a finalizar la clase de semiología, que se va a cortar ya.